Le he puesto por título al mensaje esta mañana de Jueces 6 del 1 al 24, donde vamos a estar. Dios llama y usa a los obedientes, aunque débiles y temerosos. Repito, Dios llama y usa a los obedientes, aunque débiles y temerosos. Pero antes de iniciar con nuestro mensaje, les voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Voy a comenzar a hacer algo en lo personal. Si se pone de pie, todo, sea miembro, ¿no? Y lo voy a dirigir en una promesa. No lo estoy comprometiendo a hacer nada a menos que el Espíritu de Dios le indique a usted. Entonces, en lo personal, esta es una oración y una promesa. Y yo le voy a decir al Señor, Señor, ayúdame. Y si usted quiere repetirla conmigo, diga de la siguiente manera. Señor, ayúdame a confiar en tu presencia. Señor, ayúdame a confiar en tu presencia. Más que en mis capacidades. Fortaléceme cuando me sienta débil y temeroso. Y llámame a confiar en ti para cumplir tu propósito en obediencia. La repito para que nos quede, ¿verdad? Señor, ayúdame a confiar en tu presencia más que en mis capacidades. Fortaléceme cuando me sienta débil y temeroso. Y llámame a confiar en ti para cumplir tu propósito en obediencia. Puede sentarse, gracias. ¿Alguna vez usted ha sentido un sentir de insuficiencia o que usted se siente insuficiente o solamente yo? A veces nos hemos sentido insuficientes para una tarea y a veces cuando se trata, especialmente cuando se trata de una tarea que es dada por Dios. Recuerdo cuando yo tenía 12 años, y aunque no lo crean, un tiempo tuve 12 años. Y mi padre a esa edad me dio la tarea de ayudarle y de administrarle el negocio de yardas, de cortar césped. Y me dijo, quiero que busques a alguien que tenga licencia para que te lleve a todos los lugares donde cortamos yardas. Yo me voy a ausentar por un tiempo y quiero que tú lo hagas. Lo voy a hacer, padre. Pero mi buscar simplemente fue, no veo a nadie, me voy a llevar la ven yo. Mis hermanos y yo, 4 nosotros, soy el mayor, a los 12, subimos todas las herramientas para ir a cortar césped. Pero nos pasaron varias tragedias. Nosotros cortando con todo gusto y contentos, por ahí pasó un señor en un carro de lujo diciendo, me encanta cómo dejan esta yarda aquí. ¿Cuánto me cobran por una como esta? Y nosotros le dijimos 20 pesos. Lo que no sabía él, que esta señora de la casa, que era ella una israelí viviendo en Houston, que nosotros cobrábamos solamente $20 porque nos había recomendado con docenas y docenas israelíes que tenían un negocio de carros, que tenían talleres, tiendas, hacíamos sus negocios de ellos y sus casas. Y porque nos habían recomendado a otros, solamente a ellos les cobrábamos 20. Pero a este señor con su carro de lujo en un vecindario muy hermoso, grande y casas enormes, mansiones, le dijimos $20. Cuando llegamos, el patio de atrás, grandísimo. Así que eran las 10 de la noche y nosotros cortando yarda ahí con lámparas. Pero era una tarea grande para mí. Pero temeroso y temblando, logré ahí algo, pero cometimos errores y aprendimos a la difícil, algunas tareas, algunas cosas que después no dar una cotización sin antes ver la yarda, ¿verdad? Pero también a los 12 años se me introdujo al ministerio de radio y televisión, pero ahí temblando comencé en ese ministerio, ¿verdad? Pero ¿cómo me sentía yo? Bueno, débil y temeroso y sin capacidad de hacerlo. Bueno, algo más grande que esto, vamos a ver hoy en Jueces 6, del 1 al 24,
una narrativa histórica de un hombre que era el más pequeño de la familia, el más débil y de una familia pobre. Y Señor, ¿por qué me quieres usar a mí? Entonces aquí está el contexto inmediato. Antes de esta historia ya vimos la victoria de Jehová y cántico poético de Débora y Barak. Yo le pondría ese título, la victoria de Jehová, cantado, interpretado por Barak y Débora. Pero después de esta porción vamos a ver donde Gedeón, el hombre que vamos a hablar hoy, destruye el altar de los Baales y continúa su llamado en obediencia. Pero aquí el contexto bíblico general, nos encontramos todavía en el tiempo de los jueces. Hemos estado en el ciclo de pecado y liberación. Están bien, caen en pecado, caen en opresión, claman al Señor, les manda un libertador, los restaura y vuelven a caer. Así que continuamos en este contexto histórico, cultural y bíblico. Pero en este momento vamos a ver a los madianitas oprimir económicamente a Israel, destruyéndole sus cosechas, llevándose sus animales, etc. Pero Gedeón es un hombre que está viviendo, y este es un juego de palabras increíbles aquí en el hebreo, está viviendo en temor, esto es miedo, escondiéndose, pero Dios lo va a llenar de su temor, y este es un respeto hacia Dios, para con Dios, para obedecerle a Dios. Entonces le va a intercambiar el miedo, el temor, por el temor a Jehová. Pero quiero que mientras leamos el pasaje, esté escuchando por algunas palabras y frases claves para considerar al ver el día de hoy. En el verso 1 vamos a ver, hicieron lo malo. En el verso 1 también, Jehová los entregó. Ya hemos visto qué es entregar o vender. Verso 6, clamaron a Jehová. En el verso 8 vamos a ver quién es el que hace la obra. En el 8 va a decir Jehová, yo hice salir. En el mismo 8, yo os saqué. En el verso 9 va a decir, yo os libré. En el mismo 9 va a decir, yo eché de delante. En el mismo 9 va a decir, yo os di la tierra. Cuente cuántos yo. No lo dice explícitamente de esta manera, pero lo está diciendo de esta manera. Pero en el verso 12 va a decir, Jehová está contigo. Y le va a decir, varón esforzado y valiente. ¿Pero por qué? Si está temeroso, con miedo, le están temblando las rodillas. Le va a decir, yo te envío. ¿No te envío yo? Yo estaré contigo, en los versos 14 y 16. Y en el 23 le va a decir, tranquilo, paz, estoy contigo, no tengas miedo. Así que nuevamente aquí las ideas y los temas repetidos: pecado, opresión, liberación, clamor. La presencia de Dios va a ser algo clave aquí, y es siempre algo clave. Pero vamos a ver los hechos de los hombres versus los hechos de Dios. Los hechos de los hombres siempre van a caer cortos a los hechos de Dios. Y aquí lo que va a resaltar nuevamente, los hechos de Dios como los mejores. Pero también mientras leemos, esté buscando ahí algunos mandamientos. Bueno, uno implícito es, vuélvanse a Dios. No continúen con los Baales, en el pecado. Pero vamos a encontrar promesas como, yo estaré contigo. Yo estoy contigo, la misma promesa que el cristiano tiene el día de hoy. Yo estoy contigo hasta los fines de las edades, hasta los fines de los tiempos. Pero también vamos a ver advertencias. Hermanos, la desobediencia siempre trae consecuencias. Siempre trae disciplina, trae consecuencia. Y aquí hay un montón de personajes. Está el pueblo de Israel, está Jehová como el carácter principal, está Gedeón, están los madianitas, están los amalecitas, están un profeta no nombrado, están los amorreos, etc. Pero pregúntese usted aquí en este pasaje, mientras lo vamos a leer, ¿qué me quiere enseñar Dios a mí con este pasaje? ¿Qué me quiere enseñar Dios a mí con este pasaje? Bueno, a mí esto es lo que me enseña. Que mi debilidad no es un obstáculo para Dios. Mi pobreza no es un obstáculo para Dios. Mi miedo no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para Dios para mostrar su poder, llevándome del temor de miedo
al temor de obediencia, llevándome de desobediencia a la obediencia, llevándome de falta de fe a la fe. Porque cuando tenemos falta de fe vamos a tener miedo y no vamos a obedecer. Entre más le conocemos, mayor será nuestra fe, mayor será nuestra obediencia. Así que veamos este capítulo 6 y vamos a verlo en secciones. En la primera sección de los versos 1 al 6 vamos a ver la opresión por los madianitas. El pecado, hermanos, ¿qué les dije? Siempre trae consecuencias. Aquí va a traer opresión, pero también va a haber una necesidad, y es una necesidad de arrepentirnos. Así que la opresión de los madianitas es el resultado de la desobediencia, es el castigo que el Señor permite, es la opresión que Él permite, y es ahí donde van a clamar al Señor. Leamos el verso 1. Los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Y ahí se puede interpretar enteramente, completamente. Pero nuevamente llevaron a cabo su desobediencia y su rebeldía, descarados ante los ojos del Señor. Esto es nuevamente como escupiendo en el rostro del Señor. Esto es como pisoteando los mandatos. No me importa lo que tú digas, y sacándole la lengua y haciéndole burla, siendo groseros. No siendo ignorantes de la palabra del Señor, sino decidiendo ignorar la palabra del Señor. Pero nuevamente añadiendo a su maldad. Ya hicieron cosas malas y ahora le están añadiendo, amontonando a su maldad. Así que, por lo consiguiente, como ellos están añadiendo o amontonando maldad, Dios les va a amontonar consecuencias. Dios le va a amontonar ahí, entregándoles y abandonándolos a su abandono. Es lo que está diciendo ahí más literalmente en el hebreo. Ustedes me están abandonando, dejando mi cobertura, saliéndose, abandonándome a mí, entonces quédense en su abandono. Prácticamente abandonándolos a su abandono. Pero los dejó caer en las manos de los madianitas, permitiéndoles las consecuencias de sus acciones. Él ya les había dicho, sáquenlos porque la tierra es suya, pero si no los sacan les va a venir esto. ¿Eso es lo que quieren? Pues les viene esto entonces. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa, esta es la causa de los madianitas, a la desobediencia, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Nótese que se hicieron, ¿qué cosa? Se hicieron, preste atención ahí, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero tomemos este versículo, la mano. Aquí la mano siempre en la Biblia equivale a control y poder, potencia. Pero ellos dejaron la mano del Señor, su cobertura, su protección, y se tomaron de la mano con dioses paganos. Dejaron la mano del Señor por la mano de Madián. Es el juego de palabras. La mano de Dios por la mano de Madián. Entonces, ¿qué hizo Madián? Prevaleció contra ellos porque no quisieron la protección, no quisieron la ayuda de Dios, abandonaron a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Este juego de palabras es increíble. El resultado es esto. Ahora tienen que buscar protección y fortaleza en algo inferior. Les dije que lo que Dios hace siempre es superior a lo que nosotros hacemos, los hombres. Ellos se hicieron sus propias fortalezas, sus propias cavernas, sus propias cuevas, pero dejaron la fortaleza máxima, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Si el Señor no vela, en vano, ¿qué hacemos los que nos esforzamos o nuestros esfuerzos? Es en vano, es en vano. Pero ellos aquí dejaron la fortaleza máxima. Y pudiéramos ver un montón de versículos, que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro auxilio. Pero dejaron al Señor por la mano de Madián. Y ahora, ¿qué buscan? Algo inferior. Refugiarse, no en el refugio del Señor, sino refugiarse en cuevas, en cavernas y en fortalezas hechas por ellos, que siempre van a ser inferiores a nuestra fortaleza, nuestra roca, que es el Señor, nuestra fortaleza máxima. Nota el 3.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, aquí hay otro grupo mencionado, contra ellos. ¿Y qué hacían? Subían y los atacaban. Pero no tenemos el tiempo para desglosarlo todo, pero simplemente recordemos quiénes eran los madianitas. ¿Descendientes de quién? Son parientes de Abraham y de Cetura. Pero la palabra madianita es un conjunto de palabras. Viene de Madón y de Din. Y esto es pasar por el proceso necesario para juzgar y aplicar las consecuencias necesarias. Se puede traducir castigo, se puede traducir disputa, se puede traducir vindicar y obtener justicia para una persona. Pero también se puede traducir contienda y disputa. O sea que vinieron estos contenciosos disputadores para llevar a cabo el juicio de Dios. O sea que Dios puede usar a otros gobiernos y a otros países, hermanos, para castigar a sus hijos. Sí. Para disciplinarlos, sí. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran descendientes también, partes familiares. ¿De quién? De los pelirrojos. ¿Cómo se llamaban? De Esaú. Pero amalecita, Amal, en el hebreo se puede interpretar o decir Amal o Amal. Pero ¿sabe de dónde nosotros obtenemos la palabra mal? Bueno, preste atención aquí a los amalecitas. Esto significa trabajo, esfuerzo duro y laborioso, labor agotador y arduo. Pero amal significa problemas y cansancio en el hebreo. O sea que se refiere acertadamente a los problemas que trae consigo el pecado. Entonces llegaron los pecadores causando mal, que han estado viviendo mal, haciendo males cosas, pero el Señor les va a permitir que a su propio pueblo vengan y les hagan estas maldades, estos males, para aún a cambio de su esfuerzo y arduo y laborioso trabajo. Es el juego de palabras aquí. Pero el 4 dice, y acampando contra ellos, ¿qué hacían? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y esta palabra acampando en el hebreo simplemente significa sitiaban. Pero ahí dice que ¿qué hacían? Contra ellos destruían. Pero la palabra en el hebreo destruir o destruían es shahat. Y esto es estropear, esto es corromper, esto es consumir hasta dejar algo, hasta la incapacidad. Es una destrucción completa. Pero ¿cómo es destruido? Desde adentro para afuera. Y esto es clave. Y es figurativo, pero también se puede traducir literal y figurativo. Pero lo hacían de las dos maneras. ¿Sabe cómo hace la destrucción Satanás? La Biblia nos dice que él vino a ¿qué? A amar, a abrazar, a besar. ¿A cómo? Matar, robar y destruir. Pero ¿sabe cómo lo hace? No lo hace de ataques de afuera para adentro. ¿Sabe cómo lo hace? De adentro hacia afuera. Entonces la palabra destruían, sha'at, estropear, corromper, consumir hasta dejar incapacidad o destrucción, pero destruido desde adentro hacia afuera. Pero moralmente también para corromper desde adentro para afuera, para que seamos incapaces de funcionar. La palabra literalmente se traduce putrefacto. Corrupción interna que causa pérdida de capacidad, sin valor porque está podrido, en otras palabras. Corrupción que resulta en desfiguración hasta devastar completamente. Pero hay el pecado que hace de adentro hacia afuera, hermanos. Es como un cáncer, nos pudre,
El no perdonar es un cáncer que nos pudre de adentro hacia afuera. Pero ¿qué hacían? Dice, no dejaban que comer. Y aquí en el hebreo, ¿qué comer? Se interpreta más específicamente preservación de vida ni sustento. O sea que no dejaban ni raíces prácticamente, para que de ahí, o no dejaban ni semilla, la echaban a perder, para que de ahí no pudieras volver a sembrar prácticamente. El verso 5, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Pero aquí también, ¿cómo venían? Dice, como langostas. Pero si prestamos atención a la palabra langostas, en el hebreo es arbe. Y en la Biblia, casi siempre, si no todas las veces, casi siempre, langostas, arbe, es un símbolo del juicio divino, como por ejemplo allá en el libro de Joel, ¿se acuerda que por ahí pasamos? Donde el ejército de langostas, que es físico, pero también es representativo, no solamente estos animalitos que vuelan y se comen el pasto, ¿qué se comen? El maíz, ¿qué más se comen? Las hojas, arrasan con todo, pero también era representativo y prefiguraba, el ejército divino también, venidero en el día del Señor. Pero también a veces que vendría un ejército humano de hombres con sus armamentos. Pero ¿qué hacían? Destruían, devastaban, arruinaban, asolaban, es la palabra ahí, arrasar con todo y desolar completamente. Verso 6. De este modo empobrecía Israel. ¿Cómo? En gran manera. ¿Por causa de quién? De Madián. Pero note aquí, esto es clave. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pero aquí hay un problema, hermanos. Antes de clamar al Señor, usted y yo podemos culpar a alguien más por los problemas que nosotros estamos pasando. Podemos echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros antepasados, por la manera que somos. Así soy, Dios me hizo a mí. Es que yo tengo yo soy de cabeza, ¿cómo se dice en español? Cabeza dura. Hueca o cabeza dura, o también cuando se enoja rápido, ¿cómo se llama? Iracundo. Es que así soy yo, así me hizo Dios. Bueno, podemos culpar a los demás. Y aquí supuestamente es por causa de Madián. Pero realmente la causa verdadera, ¿cuál es? Es su abandono, su desobediencia, su rebeldía, es sus propias acciones. También debemos reconocer, a veces le echamos la culpa a alguien más, a veces se la echamos a Satanás, pero hay que reconocer cuando nosotros estamos mal. Y es por nuestras propias acciones. Porque dijimos que las acciones, el pecado, siempre trae consecuencias. Sí es a causa de Madián, pero es por su desobediencia. Pero ¿qué dice? Empobrecían. Dalal. En el hebreo eran humillados, figurativamente. O sea que los hijos de Dios, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿usted qué es si es un hijo de Él? ¿Somos real? Amén. Entonces, Dalal está diciendo, por ejemplo, el Rey de Reyes, Filipenses nos dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino ¿qué hizo? Se despojó, se humilló. Ese es en el griego ya. Pero, ¿qué se hizo? Se humilló haciéndose, reduciéndose a La forma de siervo. Aquí el empobrecer es esta palabra, fue humillado, reducido a una clase más baja, considerado inferior y por lo tanto ignorado y maltratado y pisoteado, considerado por la sociedad como miserable o desdichado. Mira, dice que servía a Dios. ¿Dónde está su Dios? Bueno, es que ellos lo han abandonado. Pero ¿sabe qué? Usted y yo damos mal testimonio cuando hablan de nuestro Dios por nuestras acciones. Miserables y desdichados.
pero como atrapados en los estratos, niveles más bajos de la sociedad, en lo más bajo de la escala de la sociedad social. Y también dice, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, como ellos, como lo que se está mencionando, la sal era buena, pero dice que cuando no es... Ha perdido su sabor. Y aquí es para ser pisoteada. Gracias. En Mateo encontramos esto, ¿verdad? Pero aquí está un detalle muy importante, hermanos. Peor es la pobreza extrema cuando estás indefenso, abatido y en miseria. Ese es el cuadro que está pintando. No solamente ahora estás pobre y es una pobreza extrema, pero ahora estás indefenso porque has dejado a la máxima autoridad, protección, tu roca, tu castillo. Tenemos nuevamente varios pasajes. Estás abatido y en miseria ahora, porque elegiste irte con los madianitas, ahí abrazarte y besarte con ellos y sus ídolos, creyendo que te iría mejor con ellos que estando con el Señor. Por eso es que es peor la pobreza extrema cuando estás indefenso, abatido y en miseria. Pero si somos pobres económicamente, materialmente y tenemos a Cristo, ¿cómo estamos, hermanos? Lo tenemos todo. Pero Israel es el dueño de la tierra, que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Pero no la han tomado, no han disfrutado de este grano que la tierra está produciendo por su desobediencia y rebeldía. ¿Sí? A causa de Madián, pero es a causa de la desobediencia. Dejaron a Madián como sus líderes. Hicieron de Madián sus líderes. Entonces, tributarios a ellos. Pero a la fuerza, a la fuerza. Pero ¿qué hacen, hermanos? Y dejaron a Madián en la tierra cuando debieron haberlos sacado en orden del Señor. Y esto ahora los lleva nuevamente. Estaban obedeciendo, pecaron, cayeron en opresión con Madián. Y aquí es donde claman al Señor. Clamaron. Y el clamaron en el hebreo es sa'ak. Clamar para convocar o llamar a armas. Una reunión militar. Clamar por ayuda cuando se necesita. Y se necesitan recursos desesperadamente, que estamos en el fondo del barril, ya sin nada, diciendo, he caído a lo más bajo. Así lo decimos hoy en día también, ¿verdad? Pero ahí estamos en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, porque ahí queríamos estar. Pero clamaron desde ahí pidiendo ayuda cuando la necesitaban desesperadamente, recursos. Pero se traduce literalmente, clamaron con gran alarma, generalmente un grito de auxilio. Ayúdame, Señor, que necesita ayuda organizada y eficiente y que sea más potente que la opresión que uno está sintiendo. Y el clamor debe ser más fuerte que la opresión que uno está sintiendo. Este llamado de auxilio para atención inmediata y urgente. Pero el cuadro que el hebreo pinta es prácticamente cuando ya estás dando las últimas. Te estás ahogando y ya no hay fuerza, pero sacas el último grito a todo pulmón. Pero seamos sinceros, hermanos, ¿cuándo es cuando nosotros clamamos al Señor? Analícelo ahí. Pero aquí viene una reprensión profética en los siguientes versos del 7 al 10. Dice el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Pero hermanos, cuando clamamos al Señor, el Señor es fiel y justo para respondernos cuando clamamos a Él. Por ahí debería ser un pasaje en el Nuevo Testamento, quizás en Juan o en Pedro, que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué cosa, hermanos, de toda maldad. Pero en este caso claman a Dios, no porque simplemente quieren a Dios, sino por la causa. Es un problemón, ya no podemos. Pero nuevamente nosotros cuando clamamos, cuando ya buscamos solución, ¿se acuerdan de la mujer del flujo de sangre?
Ya había buscado y había gastado y le había buscado por todas partes, pero como última opción, Señor, sé que no debo tocarte, pero aquí va. Último intento. Pero lo bonito de nuestro Señor, hermanos, que el primer clamor, el primer llanto que Él escucha es el de un pecador arrepentido. Y gracias al Señor que Él tiene ese oído para nosotros. Verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Escuche, esto es claro, aquí esto es clave. Yo os hice salir de Egipto. Y yo, ¿qué cosa? Os saqué de la casa de servidumbre. Van dos yo. Ahí el segundo es implícito, pero os saqué simplemente no se repite porque se sabe que ya se está hablando que yo os hice salir y yo os saqué. Pero, ¿quién es este profeta, hermanos? Aquí es un varón profeta, es un hombre sin nombre. No es un ángel mensajero, sino un hombre en carne y hueso de parte de Dios, trayendo un mensaje de parte de Dios. Aquí el importante, hermanos, no es el mensajero. Aquí el importante no soy yo. Y si usted trae el mensaje, usted no es el importante. Hermanos, que nuestro nombre ni se conozca realmente. Que resalte el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y solamente su nombre. Pero la tradición judía dice que este era el profeta Finés, hijo de Eleazar. Y no tenemos el tiempo para ir a verlo. Pero en Números 25, si usted lo quiere leer más tarde, vaya y lea, porque se asemeja mucho a esto, pero hay un pequeño problema. Si es el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, de Números 25, él tendría aquí para esta época unos 200 años ya para este tiempo. Y si aún vivía para este tiempo, ¿por qué el Señor decide utilizarlo hasta ahora, después de Barak y Débora? ¿Y por qué no lo usó aún en la generación anterior? Recuerda que sí tardaron 80 años o antes. Por eso digo, si ya tuviera 200 años para esta fecha, ¿por qué no se ha oído? Y si fue y en los tiempos de los otros jueces anteriores. Y si es él, porque Dios lo está usando hasta ahora para reprender al pueblo por sus pecados. Pero, ¿qué hace un profeta de Dios? Bueno, un profeta de Dios le recuerda a la gente, escuche, recuerda a la gente la palabra de Dios. De dos maneras. Lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Pero lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios va a hacer, ya lo dijo en su palabra. Su palabra hablada y su palabra escrita. Pero ya lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ya lo tenemos por los profetas en la palabra del Señor. Ahora al profeta de hoy le concierne este trabajo. Recordarle y repetirle a la gente lo que Dios ya ha hecho, porque aquí les está recordando, esto es lo que yo hice, yo lo saqué de Egipto, fue mi mano poderosa y fuerte, pero ustedes la han dejado. Recordándolo el pasado, pero también apunta hacia el futuro, pero siempre es en base a la palabra del Señor. No es algo que se saca de la manga, no es algo, una nueva revelación del cielo que viene al profeta o al hombre de Dios. Es más, en el Nuevo Testamento se nos anima que si aún un ángel viniera y nos dice, te traigo una nueva noticia, otro evangelio, ¿a qué se nos anima? A no creerle, aunque diga que viene de Dios. Y aunque suene bíblico, y aunque suene bonito, o aunque a mí me guste, no. Un profeta de Dios le recuerda a la gente, al pueblo de Dios, la palabra de Dios ya escrita, y de lo que Él hizo en el pasado, y lo que les recuerda, lo que Él va a hacer en el futuro, porque ya lo prometió en su palabra. Pero note cómo le sigue recordando. Ahí en el 8 ya les dijo, ¿verdad?
yo los saqué, yo los hice salir, yo los saqué. Y el 9, ¿qué dice? Os libré, o sea que yo los libré de mano de los egipcios. ¿No fueron ustedes? Y de mano de todos los que os afligieron. Estos que los afligen ahorita, no es potencia contra mí. Acuérdense lo que yo hice en el pasado. A los cuales, ¿qué dice? Eché, o sea que yo los eché delante de vosotros. Y ahí la promesa. Y os di su tierra. Esta es de ustedes, pero no la han querido agarrar. ¿Por qué? No me han obedecido. Así que hasta aquí va. Yo los hice salir. Yo los saqué de Egipto. Yo los libré de la esclavitud. Yo los eché. Yo les di su tierra. Y les va a decir, y yo les dije, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Así que les recordó los beneficios que habían recibido antes de Dios y de las obligaciones que tenían para servirle solamente a Él. Quien cuando ellos estaban como esclavos en Egipto, se les apareció y los liberó de la miseria y de la condición en que vivían. Pero ¿se acuerdan cuando ya habían salido? Se les olvida aquello y se comienzan a quejar diciendo, estábamos mejor allá. ¿Oh, sí? Pues les voy a dar otra prueba para que vean que no. Eso es lo que ustedes creen, que les va mejor con las otras naciones. Aquí nuevamente creen que les va mejor con los madianitas. Pues lárguense como ustedes quieren, ¿verdad? Yo les hice ver y oír, en otras palabras les está diciendo, que yo soy su Dios y su hacedor y su protección y su castillo fuerte, su todo. Soy su hacedor. Pero ustedes se hicieron de otros dioses y han desobedecido mi voz, yéndose tras las voces de ellos. Aunque tienen boca, ¿mas qué? Mas no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos, mas no palpan, ¿verdad? Entonces, el punto número 1 de esta primera sección, de los versos 1 al 10, el pecado trae opresión y necesidad de arrepentimiento. Así que Israel sufre por su desobediencia. Aquí está una frase clave. El pecado, hermanos, siempre produce ¿qué cosa? Consecuencias. Y en este caso, esclavitud. Así que les voy a dar algo que creer para su mente, algo que sentir en su corazón y algo que hacer. Esta es la aplicación con sus manos. Entonces, ¿qué debemos creer basado en esto que acabamos de leer? Que el pecado tiene siempre consecuencias reales, esperadas. No son sorpresas, hermanos. No son inesperadas. Ya eran sentencias. ¿Se acuerdan? Escojan el bien o el mal, la vida o la muerte, la luz o las tinieblas, el camino derecho o el camino torcido. Pero si escogen lo malo, el mal, la oscuridad, vendrán consecuencias. Entonces, estas consecuencias no son solamente, no me lo esperaba, no sabía. Ya el Señor les dijo, estas van a ser las consecuencias. Así que, hablando de esto, entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, el pecado trae consecuencias reales, esperadas, no sorpresas o inesperadas. Son sentencias. Pero nosotros debemos sentir esta convicción de obedecer al Señor, de pasar de la cabeza al corazón y volvernos a Dios si estamos viviendo en desobediencia y rebeldía. Eso es lo que debemos hacer. Entonces ahí está el hacer. Reconocer que el pecado trae consecuencias, hay que sentir convicción para que moldee nuestro carácter y nuestras acciones y volvernos a Dios para que lo que hagamos sea lo que Dios nos ha pedido hacer, no en desobediencia. Pero veamos la siguiente sección de los versos 11 al 18. Y aquí vamos a ver el llamado de Gedeón. Pero al inicio les dije, ¿a quién llama Dios? Dios llama a los débiles, a los temerosos. Y aquí el Señor le va a redefinir su identidad a Gedeón.
pobrecito yo, soy el pequeño, soy el menor, soy el más débil, soy el pobre. No tengo capacidades, Señor. Pero note qué pasa. El Señor le va a dar una identidad nueva. Dice el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí el ángel en el hebreo es malak. Y esto es diferente al profeta. No es el profeta que vino, ahora es el ángel que ha venido. Y aquí más específicamente el ángel de Jehová. Una pregunta para considerar. ¿Es Dios Hijo o Jehová mismo presentándose? Dialoguémoslo entre semana. Pero aquí lagar, el lagar en el hebreo es donde pisoteaban las uvas, triturándolas. Entonces lo que Dios les está diciendo: yo soy el Dios que los sacó del lagar de Egipto, donde eran oprimidos, triturados, maltratados, donde ustedes eran triturados o pisoteados y oprimidos. Pero nuevamente están siendo triturados y oprimidos y maltratados. Pero aquí voy a tratar contigo, Gedeón. En este mismo lagar te voy a llamar a ti. Note cómo le dice en el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Ya notó ahí el juego de palabras? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así que la pregunta nuevamente para considerar: ¿es Dios Hijo en persona? ¿O es Dios Padre en persona? ¿O es Dios Hijo y Dios Padre, ambos juntos aquí, afirmándole que la presencia de Dios Padre y la presencia de Dios Hijo y su Espíritu Santo estarán con él? La Trinidad aquí, representado por el profeta, ¿o qué juego tendremos aquí? Pero hay algo que sí sabemos, hermanos. Cuando usted y yo tenemos miedo y nos sentimos incapaces, el Señor nos puede llevar del temor a la fe, afirmándonos, confirmándonos y reafirmándonos con su palabra, con sus promesas, con su presencia de que Él está con nosotros. Lo digo nuevamente, el Señor nos puede llevar del temor a la fe, afirmando, llevándonos aquí, afirmándonos, confirmándonos, reafirmándonos. ¿Pero con qué cosa? Con su palabra, con su presencia, con sus promesas. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Jacob? Le dijo: mi presencia va a estar contigo, mi promesa está contigo. Mi providencia, te voy a proveer las provisiones que tú necesitas. ¿Se acuerdan que por ahí pasamos no hace mucho tiempo? Este es el mismo Dios diciendo: te va a ir bien, vas a estar bien, porque yo te lo estoy prometiendo. Así que Él, pero note cómo le dice ahí al final, cómo lo nombra ahí al temeroso, pero le dices: varón esforzado y valiente. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Él nos da las fuerzas y Él nos da la valentía. O sea, que su presencia, que su palabra, que sus promesas son nuestra fuerza y nuestra valentía. Porque Él es el que ha sido, el que es y el que será. O sea que Él es el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar en su palabra. ¿Qué dice el verso 13? Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
le reconoce como Señor mío. Ahí en el hebreo es Adonai. Pero nuevamente, hermanos, cuando tenemos temor, tenemos preguntas. Cuando tenemos temor, tenemos dudas. Aunque conozcamos aquí en nuestra cabeza la verdad, vamos a percibir la verdad como que si no fuese verdad. Por las dudas, por el temor, por el miedo que tenemos. No tenemos el tiempo, pero Adán y Eva conocían la palabra de Dios, la verdad. Pero ¿qué vino Satanás? ¿Qué les sembró? Duda, cizaña. ¿Qué hace en la iglesia Satanás hoy en día? ¿Qué siembra? Cizaña. En nuestras mentes, en nuestros corazones. Y aunque Gedeón reconoce saber quién es Dios porque le nombra Adonai, y aunque reconoce Gedeón de que sabe quién es Dios y lo que Él ha hecho y que Él es el que está presente, aún se pregunta, ¿dónde estás? Muéstrate con poder. Pero lo que Gedeón está diciendo aquí ya no es, Señor, no sé dónde estás, porque lo tiene en su presencia. Lo que está diciendo, Señor, quiero ver al Dios de antaño moverse como lo ha hecho anteriormente. O sea que muéstrate con tu poder, porque es el Señor que está tratando con él. No tengo el tiempo porque se nos alargaría. Este canto les he dicho que es uno de mis favoritos. Se titula Buscadme y viviréis, por Marcos Vidal. Pero él hace esta pregunta: ¿dónde está el Dios de quién? De Esther. ¿Dónde está el Dios de Jacob? ¿Dónde está? Pero también ¿dónde están los hombres y las mujeres como Esther, como Elías, o sea que, pero la pregunta es muy similar a la de Segunda de Crónicas, 7:14. ¿Alguien se lo sabe ahí de memoria que lo pueda citar? Que si mi pueblo se humillare, hay que humillarnos y hay que buscar al Señor, hay que retornarnos al Señor. Entonces, ¿qué hará el Señor? Él sanará, Él traerá y sanará su tierra, hablando físicamente el producto que da, pero hablando también del pueblo, va a sanar al pueblo. Hoy podemos decirlo de esta manera: sanará mi corazón, mi familia, la iglesia, mi comunidad, etc. Pero tenemos que buscarlo. ¿Qué había hecho el papá de Gedeón? Su papá le había contado las obras de Dios, le había contado las promesas de Dios, le había contado la palabra de Dios. Por eso Gedeón conocía. ¿Dónde está ese Dios? Bueno, sé que tú eres, pero quiero que te muestres nuevamente como lo has hecho. Pero el Señor no se muestra de esta manera cuando estamos viviendo en pecado y no hemos clamado a Él arrepentidos en este aspecto. Y cuando estamos temerosos, con miedo, aunque conocemos su palabra, no la estamos creyendo para obedecerle. Sabía que las dudas no son malas, pero quedarnos en las dudas es malo. Hay que preguntar, hay que conocer. El tener preguntas no es malo. Preguntemos. Pero si nos quedamos sin preguntar, eso es malo. Pero no es de que Gedeón no supiera. Ya lo dijo ahí en el anterior. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué está pasando eso? ¿Dónde están sus maravillas? No las hemos visto. Yo no las he visto en mi tiempo. Mi padre me las ha contado, pero él tampoco las ha creído. No las ha llevado a cabo. ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿No es el mismo Dios que servimos? Es esto lo que nos está diciendo en cierta manera. Así que su papá le había contado. Pero ¿cuál es nuestra tarea, hermanos, hoy del papá y de la mamá en un hogar? ¿Qué nos dice Deuteronomio 6? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes, cuando camines. En otras palabras, en todo tiempo. Mi familia y yo estamos por entrar en un reto que hemos estado preparándonos para esto.
y vamos a intentar pasar todo el verano sin ver tele, sin estar en un teléfono o tecnología haciendo cualquier otra cosa, porque estamos pasando más tiempo allí que en la palabra del Señor. Y si usted quiere unirse, considérelo con su familia también. Porque los videos de hoy en día, si no lo está usando la tecnología para bien, le están llenando a su hijo, a nosotros, nuestra mente de porquerías. Aún en los canales de niños les están metiendo agendas que van en contra de los principios bíblicos. Y usted ni en cuenta. Pero también si se siente desamparado aquí Gedeón y usted, o abandonado, es el pecado te hace sentir esto también. Porque ¿qué quiere hacer Satanás? Apartarte para ir como presa, león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo quiere que te sientas así. Pero clamemos al Señor. Dice el 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Ahí ¿cómo lo manda el Señor? Viéndolo a los ojos, mirándole Jehová. Pero la idea es esta: yo te vi antes que tú te vieras a ti mismo. Tú te conocías y te sentías como un debilucho, un nadie, el más pequeño, indefenso, sin nada. Pero te estoy empoderando yo. Ve con esta tu fuerza, no la tuya propia, la que yo te estoy dando. Y vas a salvar a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy el que te estoy mandando. Pero ahí la palabra fuerza en el hebreo es koa. Y es, escuche, ve con esta tu fuerza, le está diciendo el Señor. Yo soy tu fuerza, tu fortaleza. La palabra en sí se traduce fortaleza de muro de roca. Ser un muro ante la resistencia. Y es el poder para resistir un ataque. Lo suficientemente potente como para mantenerse firme y parado con ganas, según convenga el desafío. Es como un muro de contención que proporciona protección total para lograr lo necesario. En el hebreo lo conocemos como dinamis o dunamis, se pronuncia, y esto es poder. La palabra del Señor se dice a veces que es, ¿qué cosa, hermanos? Poder, que transforma. Algunos malinterpretamos esa palabra a veces que es como dinamita que destruye, pero la palabra dinamita todavía no existía, pero de allí puede prestarse la palabra que se usa, pero vienen de diferentes raíces. Pero aquí la idea es, estás empoderado por el Señor, de adentro hacia afuera. Él te está dando la valentía y las fuerzas, pero está aquí refiriéndose a la protección de Dios divina hacia quienes caminan en su pacto. Así lo dijo el salmista en el Salmo 111, 5 al 8. No tenemos tiempo para verlo. Y pudiéramos ver otros pasajes, como el salmista en el 31, 3, diciendo: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Más tarde el salmista en el 71:3 también dice: sé para mí, el salmista pidiéndole al Señor, una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Así lo dijo el salmista en el Salmo 71:3. En el Salmo 89:26 dice: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero pudiéramos ver otros salmos también, pero aún en Mateo 16:18, cuando Jesús está diciéndole a Pedrito, escúcheme aquí también, ¿verdad? Y yo te digo que tú eres Pedro. Y no le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le dice? Y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, yo, Cristo, diciendo, edificaré tu iglesia, dice, ¿no? Mi iglesia. ¿Quién lo dice? La roca, Cristo mismo.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, yo te estoy empoderando, yo soy tu fuerza, yo soy tu protección, yo soy tu todo, tu provisión. Te estoy dando mi palabra, mi promesa, mi provisión, mi providencia. Voy a estar contigo. Yo te estoy empoderando nuevamente. Entonces, pero le dice varón, ¿cómo? Esforzado y valiente. Aquí le está dando su nueva identidad dada por Dios. No por la realidad actual que está con miedo, temblando ahí, diciendo, Señor, ¿quién soy yo? No soy nadie. También ahí cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, a Pedrito antes de darle su nuevo nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba él antes? Cefas. Piedrita. Pero el Señor vio su capacidad y potencial aún antes que nosotros veamos nuestra capacidad y potencial. Pero no es por nuestras propias fuerzas nuevamente. Es porque Él nos capacita, nos empodera y nos da la valentía que necesitamos. Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? Es pobre en Manasés. Y yo, el menor en la casa de mi padre. Entonces, ¿cuáles son las excusas? Soy pobre, no tengo recursos, soy el más pequeño, soy el más débil. Pero el Señor le está diciendo, por eso te quiero usar a ti. Porque si fueras el más fuerte, ¿se acuerdan cuando aún el Señor manda al profeta Samuel ahí para el nuevo rey, para reemplazar a Saúl? ¿A quién escogió? ¿Al más alto, al más guapo, al más al más ágil? No, al que ahí al raquítico que nadie quería, Sí. No tenemos otro hermano escondiéndolo, ¿verdad? Pero se acuerdan, y vamos a ver más tarde con Gedeón, se va a armar con un gran ejército. No. Es que no va a ser así. Se van a llevar la gloria ustedes, van a decir, nosotros pudimos, ya no necesitamos a Dios, a la próxima nos volvemos a armar. No va a ser así. El 16. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo, ¿quién? Yo estaré contigo, el yo soy, el gran yo soy. Pero porque yo voy a estar contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que ¿a quién llama el Señor? A los obedientes, aunque débiles y temerosos. Pero ¿qué le quiere mostrar Dios a Gedeón? Que su debilidad no es un obstáculo, que su miedo, su temor no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para Dios mismo mostrar su poder de antaño, llevándolo del temor de desobediencia, llevándolo a un temor de fe y obediencia completa. Señor, ¿seguro que a mí me quieres usar? Que mi debilidad, hermanos, que su debilidad no sea un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para su poder, llevándonos y llevándome del temor a la obediencia, de la desobediencia a la fe y obediencia. Será por medio de mi poder, está diciendo el Señor, obrando por medio de ti, para que tú no te lleves la honra y la gloria. Quería mostrarles una ilustración, pero decidí no hacerlo, porque quizás usted la ha visto. Un león ahí, papá león, y ahí el cachorrito leoncito no puede ni sacar el fuerte, pero ahí están las hienas o el peligro potencial, pero ahí con sus pequeños rugidos cree que él lo pudo hacer, pero no se dio cuenta que era el papá león que estaba ahí respaldándolo. Pero muchas veces somos nosotros como esos leoncillos ahí con nuestros gritillos, que no nos sale el buen rugido, pero creemos, eso lo logré yo, soy el gran hombre de Dios, ahí viene el gran varón. No, hermanos, que no sea así, que nosotros seamos los humildes siervos del Señor, porque Él es el que está haciendo la obra.
Él es el que está respaldando ahí, Él es el que lo está haciendo. Pero esa es la promesa para cada creyente. Cuando evangelices, Él está diciendo, estaré contigo. Cuando discipules, Él está diciendo, estaré contigo. Si queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, obedezcamos. Yo estaré contigo. Esa es nuestra base de nuestra misión divina. En Mateo 28, ¿qué se nos dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles, enséñenles, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es al final de la promesa ahí? Yo estaré con ustedes, van a tener mi presencia. ¿Quieren mi presencia? Obedezcan lo que les estoy pidiendo hacer. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Está mal que busquemos confirmación? ¿Está mal que dudemos? Señor, ¿estás seguro que yo, un miserable nadie, he hallado gracia ante ti? ¿Quieres usarme a mí, que soy pobre y débil y pequeño? Aquí la palabra gracia. ¿He hallado favor en mi inclinación hacia ti? O sea que el Señor lo había visto, que Él tenía esa inclinación hacia Él, en lugar de tener inclinación hacia los Baales. Porque más tarde lo va a usar para deshacer los Baales. Pero aquí, en mi inclinación hacia ti, en seguirte, en buscarte, ¿has hallado gracia, favor en mi inclinación hacia ti? Entonces aquí que des señal, haz algo o muestra algo que va a mostrar esta señal o que va a servir de señal de que estás conmigo. Y aquí la palabra señal en el hebreo es hot o ot. Muestra una señal. Ot o hot. Y una señal es un presagio dado por Dios para conmover a las personas, para que tomen en serio su palabra. O sea que actuemos en serio conforme a su voluntad, a lo que Él ha asegurado que Él va a cumplir. En otras palabras, se puede decir, una promesa es un testimonio hecha para asegurar que la promesa se cumplirá. Entonces, si traducimos esta palabra ot, es una sincronización milagrosa que respalda el mensaje. Nuevamente, la señal anteriormente dijo, van a ser las langostas que van a confirmar o a corroborar la palabra de Dios. Los profetas dijeron, esto va a suceder. Cuando esto suceda, esa va a ser su señal que la palabra del Señor se está cumpliendo. Pero aquí la palabra en el hebreo, mofe, un presagio, prodigio. Haz este prodigio, Señor. Y está enfatizando que es algo sobrenatural. Como por ejemplo, cuando los guió por el del desierto, ¿cómo les alimentó sobrenaturalmente? Con el maná. ¿Por cuánto tiempo les dio esta comida? Por 40 años. Donde no había agua, sobrenaturalmente, ¿de dónde sacó agua? De una roca. Pero no es el primer hombre en pedir señal. ¿Se acuerdan de Jacob? Él pidió una señal. ¿Cómo sabré, Señor, que lo que me acabas de prometer con tu palabra, tu presencia, tu provisión, tu protección, tu providencia, cómo voy a saber yo cuál es la señal? Y puede ser risible, pero no es risible. La señal que puedes confiar en mi palabra, en mi presencia, en mi protección, en mi provisión y en mi providencia, será cuando yo te traiga de regreso aquí. Espérame, ¿hasta entonces sabré que es verdad? No, esa será la señal. Después que me traigas. Sí, porque vas a ver que nada te va a pasar malo, que no vas a morir, te voy a dar provisión, te voy a proteger, mi palabra la vas a poder confiar.
Y cuando te traiga de regreso vivo, vas a saber que se cumplió lo que yo te dije. Entonces, continuamos aquí en el 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y aquí la palabra ofrenda es mina. Es un sacrificio simbolizando la consagración voluntaria de una vida totalmente entregada en obediencia al Señor. Aquí ya Gedeón ha creído al Señor, pero bueno, vamos a ver que parece que duda y quiere otras confirmaciones adicionales. Pero lo que está diciendo, Señor, espérame, voy a presentarme como un sacrificio vivo delante de ti, pero muerto a mis propios deseos y muerto a mi propia voluntad. ¿Qué nos dice Romanos, por ejemplo, 12:1? Que presentemos así, hermanos, así que hermanos, os ruego, ¿qué cosa? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Gedeón dice, quiero presentarme como un sacrificio vivo hacia ti, pero muerto hacia mis propios deseos y voluntad. Y por eso esta ofrenda, este sacrificio. Así que el punto número 2 de aquí de este pasaje es de que Dios llama a los débiles y temerosos y les redefine su identidad. Aquí ya vimos que Él es el que lo empodera. Así que Gedeón es llamado, pese a su temor de miedo y debilidad y pequeñez, y el Señor es el que le da el valor y la valentía. Dios ve en nosotros lo que aún nosotros no somos. ¿Pero por qué? Porque Él va a obrar a través de nosotros. Así que rápidamente, algo para creer, algo para sentir y algo para hacer. Debemos creer que Dios puede usarme a mí, Dios puede usarle a usted, a pesar de nuestras debilidades. Seamos los más pequeños, los más raquíticos, como Davidcito, que fue llamado desde allá de las ovejas. No era el más fuerte. Podemos creerle al Señor, de que a pesar de nuestras debilidades, nos menosprecien o no nos quieran, el Señor puede usarnos a nosotros. ¿Qué debe producir esto en nosotros? Un sentir de agradecimiento y de esperanza, diciendo, gloria a Dios, que de lo más vil y de lo más bajo has tomado, Señor, para confundir a los más sabios. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, responder al llamado del Señor en obediencia completa e inmediata. Y veamos aquí, ya para concluir, la última porción de los versos 19 al 24. Aquí vemos una confirmación del Señor diciéndole, paz mía va a estar sobre ti. Dice el 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ya les mencioné que ofrenda, la palabra es mina. Entonces la ofrenda también se puede traducir que era de ambos, un animalito y de grano, pero también esto aquí prefigura la vida de Cristo, cumpliendo así todos los preceptos de la ley. Pero nótese que esto convierte el grano, el pan, en el símbolo perfecto también de la cena del Señor, y Jesucristo siendo nuestro pan del cielo, también aquí en este aspecto. Y no tenemos el tiempo para desglosar este verso porque se nos está yendo el tiempo, pero el 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y escucha aquí, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Obedeció tal y como se le indicó. Lo hizo inmediatamente, completamente y en obediencia completa. Pero hermanos, de la misma manera, usted y yo, al presentarnos ante el Señor como sacrificio vivo, debemos obedecerle completamente. Pero note que le dice que lo ponga sobre ¿qué cosa? Sobre la peña. Literal y figurativamente aquí. Sobre la peña que está ahí ante él, pero recordemos que el ángel de Jehová está presente
Y hasta cierto punto nos da a entender que Dios está presente, Dios Padre, Dios Hijo, es lo que quiero que dialoguemos entre semana. Pero figurativamente, ¿quién es nuestra peña, verdad? Cristo. Cristo es nuestra peña. Pero el caldo se le pidió que se hiciera, ¿qué cosa? Se virtiera. Pero ya hablamos que Jesucristo también se vació haciéndose un hombre, humillándose. De otro ángulo, humillándose, ¿verdad? Pero aquí vierte, vacíala, despojándose. Entonces la idea es esta. Gedeón quiere presentarse ante el Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, muriendo a sí mismo, pero otra vez ahora diciendo, vaciándose él mismo, de sí mismo, para ser lleno y empoderado por el Señor, para ser lleno del Señor, para ser dirigido por el Señor. ¿Qué es lo que Pablo anima ahí en Timoteo? Que no seamos llenos de ¿qué cosa? Del vino, en el cual hay disolución. Más bien ser llenos de ¿qué cosa? ¿De quién, perdón? Del Espíritu Santo, siendo dirigidos por Él. Pero ¿qué dijo ahí el profeta, el que dijo por ahí en Marcos, creo que lo vimos, necesito menguar yo para que crezca ¿quién? El Señor. Fue Juan, ¿verdad? Debemos vertirnos a nosotros mismos, vaciarnos para ser llenos de Él. Y el 21 al 24 para terminar. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Así que una pregunta para analizar entre semana también. Una de las señales que Gedeón recibió fue que su ofrenda y sacrificio fueron agradables al Señor. Dialoguémoslos. Verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Así que ahora también aquí Gedeón ha pasado de tener temor de los madianitas, de morir por ellos, de morir de hambre, a tener temor de Dios y temor de poner su fe en sus propias faltas y debilidades, a poner su temor en el respeto, en el sentido, en el Señor, a recibir valentía y fuerzas de Él. Pasa a tener este temor de Dios por haber visto a Dios ahora y Dios haber recibido su ofrenda. Pero aquí se siente que está en la presencia de Dios y está en la presencia de Él. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Él está en todo lugar. ¿Será que a veces prometemos a Dios con intenciones de cumplir, pero no lo hacemos? Y realmente tenemos este temor reverente a Dios de hacer cualquier porquería o suciedad o pecado o una travesura a un hermano, a una hermana, faltar el respeto, maldecir a alguien, maltratar a alguien, odiar a alguien, etc. Sabiendo que estamos en la presencia de Dios. Deberíamos temblar, como dice Isaías, ante la presencia de Dios. Porque ahora él aquí teme morir. Dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero ¿cómo lo conforta el Señor? En el 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti. No tengas temor del miedo, porque no morirás. Aquí paz es tranquilo, que estarás, este es el juego de palabras aquí, tranquilo, que estarás completo, entero, tanto internamente como externamente. O sea que no morirás por haberme visto a mí, no morirás de miedo, no morirás por las manos de los este pueblo que te ha estado maltratando, no morirás por falta de trigo, no lo vas a tener que esconder, y no vas a morir
al obedecer mi palabra, al cumplir mi mandato en misión, porque yo estoy contigo. Pero hermanos, hay veces que hay misioneros que han muerto y el Señor lo ha permitido. Pero aquí el Señor le está prometiendo que no va a morir en esta misión que el Señor le ha dado, pero tampoco va a morir por haber visto el rostro de Dios. Dice el 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Así que edificó Gedeón. Comienza con edificar, llamar, adorar. Edificó, llamó y adoró. Esa es la respuesta de Gedeón. Esa debería ser nuestra respuesta. Así que el punto 3, aquí en conclusión, la presencia de Dios siempre trae seguridad y paz. Y aquí Dios confirma su llamado de Gedeón y le trae paz y seguridad. Así que la presencia de Dios transforma el temor del miedo en un temor de tranquilidad y paz en el Señor. Así que algo para creer. La presencia de Dios es siempre más que suficiente, hermanos. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, hermanos, no importa usted qué tenga, no vale nada. Y esto nos debe producir paz en nuestro corazón, tranquilidad y gozo y alabanza hacia el Señor. Así que, ¿qué debemos hacer con esto nosotros? Confiar en Dios aún en medio del temor, en medio de las dificultades, en medio de todo, de las tormentas. Así que, ¿cuál es la intención de este pasaje el día de hoy? Bueno, mostrar que Dios llama y usa a personas débiles, a personas atemorizadas, transformándolas mediante su presencia y su poder. Así que, ¿qué es lo que significa todo este texto? Dios, en medio de la opresión causada por el pecado y los madianitas, Dios va a llamar a personas débiles y temerosas, asegurándoles que su presencia les va a ayudar a cumplir su propósito que Él quiere cumplir en ellos. Así que la idea principal y central de toda esta porción, Dios llama y Dios capacita a los débiles, a los temerosos, con su presencia, con su palabra, para cumplir su propósito. Así que al irnos, considérelo de esta manera. Cuando lo conectamos al Evangelio, Dios salva a personas incapaces, por su gracia, no por nuestra propia fuerza. Si lo conectamos a Jesucristo, Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios con nosotros, quien capacita y quien salva. Y si lo conectamos a toda la historia bíblica, Dios usa a lo débil, como a Gedeón y a muchos otros, y culmina en Cristo, quien se hizo débil, humano, un siervo, para morir en la cruz y darnos vida eterna y capacitarnos después de salvarnos. Y ahora culmina en Cristo y en su iglesia, como nos dice 2 Corintios 12:9, pero por falta de tiempo no vamos a ir allí. Así que entre semana vamos a considerar cómo aplica esto en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la misión aquí que tenemos. Así que, ¿qué quiso enseñarnos Dios con este pasaje? Que nuestra debilidad, que nuestro temor no es un obstáculo para Él, sino una oportunidad para Él mostrar su poder, llevándonos del temor del miedo a tener una fe en temor, en obediencia reverente a Él, para su honra y su gloria. Así que vayámonos con esto. Dejemos nuestro temor y respondamos al llamado de Dios en confianza que vamos a tener su presencia y su poder.